Los evangelios nos hablan de sucesos que vivieron. Cuando hablamos de los evangelios nos referimos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ellos, como apóstoles, discípulos, vivieron con el Señor diferentes escenarios. Y entonces cada uno relata cómo lo vivió. Y hubo momentos donde textualmente el Señor dijo palabras que quedaron y están subrayadas en su Biblia de color rojo. Y a partir de allí usted ya dice, lo copiaron de esta manera, y así lo va a encontrar también en los otros evangelios. Pero algo a poder nosotros señalar en esta mañana es, cuando usted lea un pasaje como el que estamos hoy, dése también la oportunidad de ir a Mateo, de ir a Lucas, de ir a Juan y mirar todo lo que ellos están expresando, porque cada uno va aportando algo que va a ser muy importante. Entonces hoy vamos, amado, a trabajar en Lucas. Mateo lo vamos también a leer para que él nos pueda de una u otra manera aportar. Pero vamos a comenzar con Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, por favor. Lucas capítulo 24, y vamos a leer del versículo 13 y vamos a dejar un momento en el versículo 35, ¿de acuerdo? Perdón, en el versículo 24. Vamos a llegar hasta el 35, pero entonces vamos a leer primero este segmento. Amén. Dice la palabra de Dios. Sígame por favor con la lectura. En el camino a Emaús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis alegres? ¿Y por qué estáis tristes? Hago énfasis en estas palabras porque vamos a trabajar sobre ellas. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Padre, dirígeme, te lo pido a través de tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, sea sembrada en esta mañana, que podamos escudriñar tus escrituras, Señor, y que tu Espíritu Santo, aquel que dio la sabiduría para poder escribirla, Señor, traiga revelación en esta mañana y podamos hablar con el propósito para el cual fue revelada. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor, querido hermano.
Una de las cosas que impacta cuando leemos la palabra es ver cómo Dios todo nos lo ha hablado a través de la palabra de Dios. Mire, no hay otra cosa que necesitamos saber más que lo que está en esta hermosa palabra de Dios. Por eso la necesidad de que usted y yo podamos atesorarla. No atesorar el iPhone, no atesorar el móvil nuevo que salió. Atesorar la palabra de Dios y escudriñar la palabra de Dios. Y una de las cosas que quisiera comenzar es que nosotros, cuando hablamos de la palabra de Dios, creemos que la Biblia es un libro que nos habla de Dios. ¿Cuántos creen eso? Creemos que es un libro que habla de Dios. Pero mire, estamos equivocados si estamos pensando de esa manera. La Biblia es Dios hablándole al hombre. No es la Biblia hablándome de Dios. Es Dios hablándole al hombre de lo que usted y yo necesitamos saber y conocer para ser salvos en esta vida, salvos en esta tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la resurrección, que es lo que estamos en este día celebrando la gran mayoría de las iglesias, bueno, la gran mayoría debería de ser todas las iglesias, pero me refiero a que las iglesias de buena doctrina, de sana doctrina, debemos darle la gloria y la honra al Señor, porque hoy nos estamos acordando que hace más de 2000 años algo sucedió y hubo un evento en el cual usted y yo no podemos olvidarnos, no podemos dejar a un lado. Si no hubiera habido resurrección, entonces, amados, la predicación que estamos hablando sería vana. No tendría fundamento lo que estamos hablando. Y la palabra de Dios o la resurrección, amado, es la columna vertebral. ¿Qué pasaría si usted algo le pasa en la columna vertebral? Hasta ahí llegó. Tiene que vivir sentado o en una silla de ruedas, porque lo que lo sostiene es la columna vertebral. Ahora, la resurrección es la columna vertebral del cristianismo. Sin resurrección, ¿qué hablaríamos nosotros, queridos hermanos? ¿Qué diríamos? ¿Qué promesas? Y esto, por favor, si está entendido, gloria a Dios. Si no está entendido, a partir de hoy, compréndalo y manéjelo. Es que yo creo que de pronto eso es porque vinieron unos testigos de Jehová, y lo digo de esa manera, o otros que son de otra denominación, y vinieron. Es que yo creo porque ellos me dijeron algo que, mire, poniendo en duda la palabra de Dios. No, amados. La verdad nace y parte desde aquí. ¿Dónde está el Dios? Y el único Dios que resucitó, ¿quién es? Cristo, Jesucristo, es el único en el que usted y yo tenemos que estar cimentados. A mí no me mueve nadie de aquí, ninguna falsa doctrina va a venir a decirme, ¿dónde está el Dios de los musulmanes? ¿Dónde está el Dios de los testigos de Jehová? ¿Dónde está el Dios dónde está, amado? ¿Dónde está? Pueden irlos a visitar en una tumba. Pero si usted va a la tumba en Jerusalén, los que hemos ido, ¿qué hemos encontrado allí, amados? Gloria a Dios, la tumba vacía. Y qué alegría cuando usted llega. Oiga, cuando usted va a un cementerio y va a una tumba, ¿usted se siente alegre? No. ¿Cierto? Y hay mucha suciedad o algo algo tenebroso, ¿es así o no? Pero sentimos eso, amados, cuando fuimos a Jerusalén. Antes, paz. Antes nos decían, por favor, ya va a salir para poder entrar a los demás. Qué alegría saber que usted y yo tenemos un Dios que vive y reina para siempre, amados. Que hoy nos levantamos a decir, gloria a Dios, gloria al Señor, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y allí el Señor aboga por cada uno de nosotros. Allí el Señor está mirando, qué es lo que está pasando con el hermano, qué es lo que está pasando con su hijito, qué es lo que está pasando en el pensamiento de cada uno. Pero también vamos a ver que hay tanta gente, oiga, ignorante, y si usted está allí, discúlpeme, pero se lo tengo que decir, ignorante, que muchas veces coge las cosas de Dios y las mueve de cualquier manera, y se atreve inclusive a decirle a los otros, no, es que mire, son muy religiosos, es que son muy llevados, mire, no, ¿para qué tal cosa? Discúlpeme, querido hermano, querida hermana, pero si usted está sembrado en eso,
usted no conoce al Señor, usted no conoce a su Dios. Porque cuando nosotros conocemos al Dios vivo y verdadero, le damos la gloria al Señor. Pasamos tiempo con el Señor y no nos importa más que su presencia. Pero Dios es tan hermoso que ahí es donde quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Tenga cuidado y tengamos cuidado por señalar a los demás. Más bien señalémonos nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Dónde está el encuentro mío con el Señor? ¿Dónde están las cosas mías con el Señor? ¿Dónde está el tiempo con mi Señor? Y entonces me daré cuenta de qué es lo que está viviendo o está pasando en la vida de esas otras personas. Amén. Entonces el cristianismo, la columna vertebral del cristianismo, amado, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Cuando leemos la palabra, vaya conmigo por favor allí mismo en Lucas y lea conmigo el 24. Voy a ir muy rápido porque no me voy a detener allí en este segmento, pero me parece importante decirlo. La resurrección titula así. Y mire lo que ocurría. El día de la resurrección, parafraseando, ocurrieron varios eventos. Y lo que vamos a compartir en este día tiene que ver con esos eventos que ocurrieron desde la mañana. Y dice la palabra de Dios que el primer día de la semana, muy de mañana. ¿De qué día nos estamos refiriendo? El primer día de la semana es el domingo. Hoy es el primer día de la semana. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Primer evento que encontramos en la resurrección. Van al sepulcro y encuentran una piedra que está removida y era donde habían colocado el cuerpo del Señor. Ahora, segundo evento, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Una piedra removida y el Señor no está donde lo habían dejado. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Intuimos y sacamos conclusión que son ángeles. Los ángeles, cuando usted lee la palabra, son aquellos que han tomado semejanza al ser humano. Entonces por eso damos a entender que estos hombres que estuvieron allí con ellas eran ángeles. Y dice la palabra de Dios: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: escuche, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si usted no levanta las manos al Señor para adorarlo, entonces ¿a quién está usted adorando? ¿O qué está haciendo? Si usted y yo alabamos al que vive y reina para siempre, levantamos nuestras manos al Señor para decirle: te alabamos, te glorificamos. Gracias, Jesús vencedor. Gracias, Señor, porque en ti está puesta mi confianza. Amén. Si no, entonces cuando usted y yo partamos de este mundo, ¿cuál es la esperanza, amado? ¿Cuál es la esperanza? Si usted y yo no conocemos al Señor, ni le damos la gloria a Él, entonces, ¿qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro pensamiento cuando usted y yo partamos de este lugar? Qué lindo. Yo he tenido la oportunidad de ver rápidamente a niños morir de leucemia. Apoyamos una institución en su momento. Y ver esos niños cómo se preparan desde el momento en que están para la partida. Ya niños desahuciados. Y cuando hablaba con ellos, o cuando teníamos la oportunidad, en su rostro era alegría. ¿Y sabe qué decían? Es que allá me están esperando, y allá voy a llevar unos juguetes, y allá voy a hacer esto. Uf, amado. Ay, es que le están mintiendo. No, amado. Es que hay algo que está preparando para la llegada de ellos allá con el Señor. Si no, no tendría razón lo que estamos hablando. Estamos entreteniéndonos aquí. Tiempo sobra, querido hermano. Estamos hablando la palabra de Dios porque usted y yo le creemos a la palabra de Dios. Si no le creemos a la palabra de Dios, no estamos haciendo nada. Entonces, vuelvo al tema que traemos. Escuche, estoy hablando de unos eventos que suceden a unas mujeres que llegan a un sepulcro. Y dice, estos ángeles dicen: no está aquí, sino que ha resucitado.
acordaos, y aquí arranca esta predicación, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Vamos a dejar allí un momentico porque no es el tema que traigo. Lo he señalado para que nos podamos situar, para que podamos comprender cómo el Señor ya había hablado de los acontecimientos, cómo Dios ha hablado hoy en día de los acontecimientos que vienen, cómo el Señor ha dicho que estés preparado, que si tú no estás preparado, que si estás más pendiente de otras cosas, te vas a quedar cuando Él venga. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho el Señor? Pero ¿para qué? ¿Para qué? Pues ¿cómo es posible que si el Señor ya había dicho que era necesario para que se cumpliese esa profecía, cómo es posible que aún los discípulos no estuvieron con el Señor? ¿Cómo es posible que se van a una tumba? ¿Cómo es posible que en la historia que tenemos en este día vemos una caminata de 2 discípulos que iban camino a Emaús, en vez de estar atentos a la resurrección del Señor? Y mucho de esto pasa también en estos días. ¿Estamos al pendiente de la venida del Señor o es un cuento, amado? ¿O es que no, eso no va a pasar? No. Pues, querido hermano, como el Señor nos lo enseña en la palabra, es que usted y yo estamos o necesitamos estar preparados conforme a lo que Dios nos ha dicho y que va a suceder y que está sucediendo. Y el primer punto, querido hermano, que veo es que el Señor, a través de tanta confusión, anhela que usted y yo podamos comprender que Él es la resurrección, que si nosotros no estamos con el Señor, si no abrazamos su verdad, entonces ¿qué resurrección irá a haber? Pregunta, querida iglesia: ¿vamos a resucitar todos o solamente unos cuantos? Respuesta: todos vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar, pero cuidado con algo: iremos a la salvación y la vida eterna solo los que hemos estado con el Señor. Amén. Solo los que hemos estado con el Señor, la palabra de Dios nos lo dice. Ahora, unos resucitarán ¿para qué? Para salvación y vida eterna, y otros resucitarán ¿para qué? Para condenación eterna. Ojo con esto, amado. Búsquelo en la palabra. Aquí le puedo dar las citas bíblicas ahora, pero búsquelo y tenga temor de Dios en lo que está hablando, en lo que está diciendo o en lo que usted está abrazando. Cuando Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra de Dios. Cuando Cristo se acerca y abre las escrituras en este relato que tenemos, escuche, el corazón de aquellos hombres empieza a arder. El corazón empieza a renovar. La fe empieza a renovarse en estos hombres que eran los discípulos que iban hacia Emaús. Los ojos de estos hombres son abiertos conforme a la palabra de Dios. Primer punto que quiero dejar en esta mañana: la desesperanza, el camino de la desesperanza. Escuchen, no de la esperanza, de la desesperanza. El primer tramo hacia Emaús es un camino de tristeza. ¿Recuerdan cuando les hacía mención en el versículo 17? Se acerca Jesús a ellos y les dice: ¿de qué platicáis? ¿De qué están hablando ustedes? Y este evento ocurre justo el mismo día de la resurrección del Señor. El mismo día. Ahora, ¿qué había en estos hombres? Había tristeza, había confusión, corazones que estaban quizá en ese momento defraudados, corazones que no entendían lo que estaba sucediendo. Y escuche, eran los discípulos. Ahora, estos no eran los apóstoles. Hablamos de que los apóstoles estaban en Jerusalén. Los discípulos también compartieron con él. Pero los apóstoles permanecían más, era como ese ciclo más cercano al Señor. Y una de las cosas que empezamos a ver en este primer párrafo que hemos leído
es un descenso espiritual. Dice que se alejaban, iban físicamente hacia Emaús. O sea que se estaban yendo, se estaban alejando, apartando. Cuando usted empieza a apartarse de los caminos del Señor, querido hermano, empieza a haber confusión, empieza a haber precisamente un descenso espiritual. Ahora cuando levantaba tus manos, ahora ya no las levanto. Ahora cuando orabas, ahora ya no oro. Ahora cuando venías a la iglesia, ahora ya no vengo a la iglesia. Y mire, amado, lo que empiezo a ver o empieza a ser revelado es que hay un problema que empieza a formarse en el corazón de una persona que empieza a actuar de esa manera. Cuando vamos físicamente y geográficamente a Jerusalén, para ir a Emaús son 11 kilómetros. La palabra nos habla de 60 estadios. Eso más o menos son 11 kilómetros. Y para ir a Emaús es un camino de bajada. Exactamente igual, cuando usted y yo empezamos a hacer cosas que no son o que el Señor no es el centro, entonces empezamos de bajadita y empezamos a ir descendiendo espiritualmente. Ahora también encontramos que habían expectativas equivocadas. Ejemplo, ellos esperaban a un libertador, no esperaban al Señor que viniera y que muriera en una cruz y esa fue la victoria. No, estos hombres esperaban que el Señor fuera ese revolucionario que pudiera librarlos a ellos de la derrota de Roma, que pudiera tener carros o qué sé yo, carruajes en ese momento, caballos, para poder destruir con ese poderío humano. Pero se llevan la sorpresa de que la cruz fue lo que sucedió. Aquel que era nuestra expectativa, recuerdan, hace 8 días hablábamos de la entrada triunfal a Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor, pero no se esperaban que una semana estuviera ya crucificado. Entonces la expectativa es equivocada y la expectativa equivocada produce frustración, queridos hermanos. El Señor mostró los planes durante todo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Usted encuentra que se habla todo hacia el Señor, cristocéntrico, la venida de Dios, la salvación a través del Señor, todo cristocéntrico. Pero cuidado, aquí hay algo muy importante. Tengamos cuidado, queridos hermanos, cuáles son las motivaciones nuestras. Usted viene a la iglesia, querido hermano, ¿con qué motivación? Que mi hijito crezca fuerte en el Señor, los que tenemos hijos. Qué bueno, porque al menos se me calman un poquitico los problemas. Estoy pasando por una situación de salud y entonces yo sé que el Señor, dicen que Él es muy milagroso. Ahí estoy. ¿Cuál es la motivación? Porque cuando hablamos en este primer segmento de estos 2 hombres que iban, 2 discípulos que iban caminando de bajadita, se habían apartado de donde estaba la fe, Jerusalén, de donde estaba el Señor, y bajando hacia Emaús, entonces, ¿qué ocurría? Empezaron a ser personas negativas, tristes, acongojadas. Pregunta, en este tiempo, ¿cómo anda usted y yo, querido hermano? ¿Cómo andamos en este momento en esta vida? ¿Quién es Jesús para usted? Nos acordamos del sacrificio de Jesús hoy, qué bueno, y se nos olvidó el próximo domingo. Se nos olvidó mañana, pasado mañana. El primer camino que encuentro en esta enseñanza es un camino de desesperanza. Pero ¿sabe cuándo ocurre la desesperanza? Cuando mi motivación es diferente a la motivación del Señor. ¿Cuál es la motivación del Señor? ¿Qué nos ha dejado el Señor? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Es que usted y yo, amados, usted y yo estamos en este paquete. Y nuestro principal propósito es no perdernos. Para que el pecado sea redimido. Porque el Señor ya pagó en la cruz, no acariciar el pecado. No estar buscando las cosas del mundo, sino buscando la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que mi alma, para que mi espíritu, para que mi cuerpo tengan todo en el orden del Señor. Y mi alma vuelva al Señor y mi espíritu vuelva al Señor cuando parta de esta tierra. No es la motivación de que el carro, la casa, gloria a Dios, esas cosas son de Dios.
Pero usted no se la lleva, querido hermano. Usted no se lleva nada de eso, pero usted sí pierde familias. Usted sí pierde sus hijos. Usted sí pierde tantas cosas que Dios lo quiere bendecir cuando ponemos nuestra mirada en el Señor. Entonces, lo primero que estamos viendo en este segmento es descender. Cuando nos apartamos del Señor, vamos descendiendo. Estos hombres hablaban tristes. Oiga, el Señor les había dicho, y eran los discípulos, estaban con Él, me va a pasar esto, me va a suceder esto. Si usted va, no tenemos mucho tiempo, pero va a la palabra y va a ver versículos en Isaías, por ejemplo, donde el profeta hablaba, donde el Señor reveló a Isaías para que hablara al pueblo. Pero nada de esto se acordaban. Pero espere, el Señor dijo, no. Si usted regresa nuevamente, dice que cuando el ángel habló con ellas, cuando el ángel les dijo, entonces dice la palabra de Dios en el versículo 8 de Lucas 24, entonces ellas se acordaron. ¿Se dice así o no? Se acordaron de sus palabras. Escuche, amado, ¿de qué palabras usted se ha olvidado? ¿Qué le ha dicho el Señor? El Señor te dice que en Él somos más que victoriosos y tú y yo andamos dándonos de totazo en totazo. Yo es que mire por donde salgo, mire me pasa esto, me pasa lo otro, creyéndole inclusive al hombre. ¿Y por qué no al Señor? Cuando he conversado acerca de, estamos batallando por la familia, gloria a Dios. ¿Usted cree que nos vamos a poner nerviosos aquí? Quedémonos callados porque se ha levantado. No, ojalá se levante más en el nombre de Jesús. Más cosas se remuevan en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué, pastor? Porque cuando estamos tibios, el enemigo ha cogido ventaja. Pero cuando nos paramos en el nombre del Señor a glorificarlo a Él, a decirle yo le creo al Señor, no importa, aunque no lo vea, yo sé que el Señor está obrando, no importa. Dios te bendiga. Ahí veo papeles en las sillas. Ellos vendrán en el nombre de Jesús. No hay nada por encima del Señor, querido hermano. No está su esposo, no está su esposa por encima de Dios. No, amado, no, amado. Ni su hijito, no, está el Señor primero. Y cuando Él gobierna, entonces aquellos discípulos se hubieran puesto al Señor dentro de sus intereses. Podrían haber visto, pero el Señor venció. Él va a vencer en la cruz del Calvario y allí vamos a tener salvación y vida eterna. No, a ellos les interesaba era que el Señor viniera y fuera un revolucionario y entonces pudiéramos darle un golpe fuerte de estado, qué sé yo, a los romanos, y entonces ahí ya Israel podría entonces ahora sí ser victorioso. Eso era lo que querían ellos. Pregunta, ¿cuáles son las motivaciones de tu corazón? Porque si la motivación de tu corazón no es que el Señor venga, no es que le rindan lo mejor al Señor, no es que tú y yo entreguemos lo mejor a Él, al que nos dio la vida, a Él que vino y nos rescató porque estábamos perdidos. Entonces si esa no es la motivación, querido hermano, la motivación es de tristeza, de vivir en estos tiempos. Es que me da muy mal, es que mire, necesito hacer esto, necesito pagar esto, necesito esto otro, es que los papeles, mire, es que esto. Esa es la motivación que se tiene cuando Cristo no es el centro de la vida de esa persona. Pero cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, descansamos en Él. Hablamos la palabra de Dios y descansamos en su verdad. Otra enseñanza que me deja esta porción de la palabra: estaban cerca de Cristo pero sin reconocerlo. Muchas veces podemos venir a la iglesia, podemos estar en la alabanza, podemos predicar la palabra de Dios, podemos estar parados en púlpitos y no vivir un verdadero cristianismo. Por eso usted y yo tenemos que pedirle al Señor todos los días de nuestra vida: perdón, Señor, perdón por esto. Pero cuidado, no es perdón y no hacer nada. Es perdón y corregir lo que Dios nos está diciendo. Es perdón y creerle al Señor para que Él obre en nuestra vida. Él obre en nuestro ser. No entendían la cruz. Muchos creyentes hoy caminan, queridos hermanos, con esa frustración porque han quitado la mirada en la cruz. Mire, amado, nosotros no podemos, recordemos la columna vertebral, quitar nuestra mirada del Señor allí en la cruz. Pero en estos tiempos, qué bueno, ¿no? Y pobrecito el Señor, y cómo lo maltrataron, mire eso, cómo le clavaron eso, y hasta lloramos en películas muchas veces. ¿Y qué pasa después?
O sea, todo en función de que, lo que le hicieron, tan malos que fueron. Y el Señor te está diciendo y me está diciendo a través de la palabra, eso que está pasando allí, ese fue mi sacrificio por amor a ti. No te pierdas, no te pierdas. Cuando tú entiendes el sacrificio en la cruz del Calvario, todos los días le damos gracias al Señor, porque por amor a Él, usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Todos resucitaremos, queridos hermanos, todos, malos y buenos. Pero ojo, no todos a la salvación y vida eterna. Unos a salvación y vida eterna y otros a condenación eterna, lo dice la palabra de Dios. Entonces, hablando de este punto, amado, cuando la fe se enfría, y muchas veces se enfría porque la motivación viene hacia volver al Señor como nuestro ayudador. La palabra de Dios dice que Él es nuestro protector, nuestro ayudador, pero nos hemos tomado esto tan literal que para nosotros no hay sacrificio, sino que Él vino a hacerme el favor de ayudarme. Él vino a cumplir los deseos de mi corazón, a solucionarme los problemas. Y querida iglesia, tenemos que reaccionar ante esto. Recordemos esa palabra que dice que muchos le dirán al Señor, Señor, Señor. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacías una cosa, decías otra. Te portabas en la iglesia de una manera e ibas a tu casa y hacías otra. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Predicabas la palabra y nada de lo que decías lo hacías. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga, si esto no lo toca a usted, querido hermano, si eso no me toca a mí, para venir y pedirle perdón al Señor y para todos los días decirle, perdóname, Señor, y ayúdame a sostenerme en tu verdad hasta el fin de mis días, Señor. Entonces, amado, estaremos en un riesgo muy grande acerca de nuestra salvación. Número 2, que quiero dejar, el camino transformado en misión. El camino transformado en misión. Vamos al 33, por favor. Vamos a leer el 24, quedamos, ¿no? Dice la palabra de Dios: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Recuerden que estos hombres tenían sus ojos velados, dice la palabra de Dios. Entonces él les dijo, ¿quién? El Señor: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Escuche, oh insensatos, nos dice el Señor también en este tiempo. Oh insensatos y tardos de corazón. El problema del hombre radica en el corazón, amado. El corazón del hombre es malo. Por eso nuestros deseos están fuera de los deseos del Señor. Por eso para nosotros buscamos otra cosa, pero Dios nos dice que eso no es lo que tengo para ustedes, hijos, tengo esto. Y el corazón dice, y por eso dice el Señor en la palabra, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ya se los había dicho, ya el Señor nos lo ha dicho. Deja de estar en pelea, deja de estar viviendo una vida dependiendo de lo que materialmente puedes conseguir. Deja eso, te lo está diciendo y te lo ha dicho el Señor a ti y a mí. Depende de mí, depende de mí. Dame el lugar para que sepa que yo soy tu creador y yo soy tu guardador y yo soy tu proveedor. Pero dice la palabra de Dios, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hasta que no te pase algo y sepas que no puedes hacer nada, que ahí en una silla de ruedas, que ahí te viene una provisión, hasta que pase eso, ahora sí comprendo y entiendo que era del Señor que venía. ¿Hay necesidad de eso? No, amado. Hay necesidades de venir y poner las cosas delante de Dios y depender del Señor y decir, Señor, yo haré conforme a tu voluntad, pero yo no voy a poner en riesgo mi salvación para nada. Entonces el camino transformado en misión. ¿Por qué? No era necesario que el Cristo, hay que leer bien esto, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Mire lo que le está diciendo el Señor, ya lo hablamos. Y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros. ¿Qué pasó allí? ¿Qué podemos percibir que ha pasado? Dice la palabra de Dios que él empezó a hablarles ¿qué? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba ¿qué? Las escrituras. Y aquí hay un mensaje, querida iglesia. ¿Sabe por qué estás tan frío? ¿Y por qué en su momento estuve frío? Porque no leemos la palabra de Dios. Porque cuando empezamos a leer las escrituras, entonces empieza a vivir algo en nuestro interior. Y aquí lo vemos. Vemos a estos hombres que iban caminando, que Jesús se les une y les dice: oiga, ¿por qué van tan tristes? ¿Qué está pasando con ustedes? Y ellos empiezan a decirle: es que Jesús, es que creíamos, ya lo hemos hablado, pero hasta ahí no conocían al Señor, hasta ahí no pasaba nada. Pero cuando el Señor empieza a hablarles ¿de qué? De Moisés, de los profetas, ¿qué empieza a ver? ¿Qué empieza a ver? Como que me interesa esto, al punto de que Jesús dice: bueno, hasta luego, yo ya me voy por este lado. ¿Y qué dicen ellos? Parafraseando: no te vayas, ven, no te vayas, ven, ya se hace tarde, no te vayas. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios, cuando empezamos a darle a Dios el lugar, cuando empezamos a buscar de Él, cosas empiezan a ocurrir en nuestro ser. Y ahí es donde nosotros empezamos a pasar de esa dureza de corazón a venir y a entender que es a Él que necesitamos glorificar y exaltar, a su nombre, a su nombre. Entonces la palabra me va mostrando, amado, que empiezan a ocurrir circunstancias, empiezan a ocurrir eventos. Por eso el segundo punto es el camino transformado en misión. Voy caminando. Perdón, me adelanté a la última. Perdóneme. La segunda que quiero dejar es el camino iluminado por la palabra. Discúlpeme. El camino iluminado por la palabra. El camino iluminado por la palabra. La palabra es lo que empieza, amados, ¿a qué? A cambiar. Lo que empieza a organizar. Y no es leer como loros, queridos hermanos. No salimos de un versículo y lo repetimos y ni siquiera sabemos qué es lo que dice y qué quiere decir ese versículo. Es leer detenidamente y pedirle al Señor entendimiento de su palabra para que yo pueda ser conforme a su voluntad. Pastor, ¿cuándo nos vamos a leer la Biblia de principio a fin? ¿Para qué, amado? Para decir que yo me leí la palabra. No te lea la palabra de P a P o de A a la Z. Léete un versículo y ponlo en práctica en tu vida. Verás la gloria de Dios moverte en tu vida. ¿De qué tanto conocimiento? ¿Usted cree que tus discípulos no conocían al Señor y conocían las Escrituras? Por favor, pasaban tiempo con Dios, con el Señor. Lo sabían. Pero de ahí a la motivación, mucha diferencia. Y dice la palabra: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció, escucha, amado, que estando sentado con ellos a la mesa, ¿qué pasó? Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿De qué me habla partir el pan? De comunión, de estar con el Señor, de estar juntos con Dios, de poder estar en el propósito de Dios. Escuche, con Dios es todo o es nada, querido y querido hermano. Dios dice que a los tibios los vomitará de su boca. A los tibios los va a vomitar, quiere decir que no tendrá arte con ellos. Pero a los que decimos: Señor, yo te sigo, es con Él que voy a seguirlo. Señor, esto me queda muy duro, esto no, yo no te sigo. Está bien. Eso lo dice la palabra de Dios. Es mejor ser frío o caliente, pero no tibio, porque los tibios los vomitará el Señor de su boca. Entonces ocurre algo, empieza a haber comunión. Y mire lo que sucede, querido hermano, cuando tomó el pan y los bendijo. Entonces les fueron abiertos ¿qué? Y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista.
Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaban el camino y cuando nos abría las Escrituras? A todos nos ha pasado, querido hermano. Mal haríamos sin juzgar, y no nos corresponde juzgar. Como ministro del Evangelio, me es obligación decírselo, y se lo diré cuantas veces el Señor me permita. No, es que no me gusta que me digan. En el amor del Señor se lo digo. Es hora de venir a los pies de Jesús. Es hora de venir con un corazón sincero delante de Dios. ¿De qué sirve que nos riamos? ¿De qué sirve que nos abracemos? ¿De qué sirve que la pasemos rico y nos vamos para el infierno, querido hermano? Así, literal. ¿De qué sirve eso? Ah, pero servir al Señor es que, ay, que a mí no me gusta que me digan esto, ay, que a mí no me gusta esto. Y si no hacemos eso, ¿usted cree que a todos nos gusta? A mí tampoco me gusta. Pero cuando me lo dicen y lo corrijo conforme a la voluntad de Dios, entonces, amado, yo empiezo a dejar ese egoísmo, empiezo a dejar esa soberbia, empiezo a dejar esas cosas que no agradan al Señor y que me apartan de la presencia de Dios, y a vivir con el Señor y a entender que el Señor va transformando mi vida. Eso pasó con estos discípulos. Iban tristes, iban amargados, se acabó la esperanza, camino de desesperanza. Pero ahora viene el Señor y con la palabra ilumbra. ¿Qué dice la palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe cuántas veces han querido destruir la Biblia? ¿Sabe que la han quemado? Y la palabra está allí. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, ¿qué? Mas sus palabras, mis palabras, tus palabras, hablo del Señor, no pasarán, querido hermano. Quiere decir que usted y yo tenemos algo celestial aquí. Porque si no pasarán, esto me regirá cuando llegue a la presencia del Señor. Entonces vemos en este camino que empiezan a ocurrir cosas cuando el Señor empieza a hablar. Si esta resurrección pasa como algo desapercibido, querido hermano, ya sí resucitó el Señor, qué bueno, y sigo siendo el mismo, tenga cuidado con su salvación, querido hermano. Tenga cuidado. Nadie lo va a obligar. Este pastor tampoco lo va a obligar, pero sí le voy a decir las cosas cada vez que el Señor me lo permita. Cuando usted no pasa, cuando usted no hace, cuando usted no está, usted está rechazando al Señor. No está rechazando a este servidor. Amado, Dios anhela cenar contigo. Dios anhela compartir contigo. Dios anhela llevarte de gloria en gloria, dice la palabra de Dios. ¿Qué tal si nos damos a la tarea de creerle al Señor y ser obedientes ante su voluntad? Termino, amado. Termino. El camino transformado en misión. Ahora sí. Dice el versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron ¿a quién? A los 11 reunidos. ¿Cuáles eran los 11? Los apóstoles. Estos eran 2 discípulos. Hablábamos que los apóstoles estaban en Jerusalén. Oiga, amado, han caminado 11 kilómetros. ¿Usted ha caminado 11 kilómetros? Han caminado 11 kilómetros camino a Emaús. Llegan, están tarde en la noche, le dicen al Señor: no te vayas porque está de noche, Señor, mira lo que pasa. El Señor se revela a ellos. ¿Y qué ocurre? Se desaparece el Señor, dice la palabra de Dios. ¿Y qué hacen ellos? Vamos a esperar a mañana para ir a verlas, a dar nueva nueva. Dice la palabra de Dios. Vuelve conmigo. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amado, cuando usted y yo conocemos al Señor, la revelación produce una acción. El haber sido revelados por Dios
a través de su palabra, permite una acción. Y el gozo transforma el camino. Ahora ya no había tristeza. Y ve, amados, ahora les tocaba ir. Recuerdan que yo les comenté que es de bajadita. Si usted va a Emaús desde Jerusalén es de bajadita. Pero ahora toca ¿qué? Subir. Ahora toca esfuerzo, ¿cierto? Ahora ya no es que me lo traigan, ahora soy yo el que tengo que ir. Pero dice la palabra, en ningún momento menciona en los 4 evangelios, ninguno menciona, y ellos estaban más tristes porque les tocó volver a subir, o les tocó subir. No, dice la palabra de Dios que ellos dejaron sus cosas inmediatamente. ¿Qué hicieron? ¿Lo recuerdas? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Amén. No, que esta tarde, vámonos. Estas buenas nuevas las tenemos que llevar. ¿Sabe qué me quiere decir el Señor? ¿Y qué te quiere decir el Señor en esta mañana? No es hora de callar, querida iglesia. Cuando usted y yo conocemos al Señor, cuando nos damos a conocer su presencia, a vivir en su presencia, no nos podemos callar. No nos podemos callar. Mucha gente se va a ir al infierno, se está yendo al infierno en estos tiempos. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? Estos hombres se levantaron y fueron a llevar las buenas nuevas. Jesús resucitó a decirle, mira, para nosotros es más importante cuánto me voy a ganar mañana, a ver cuántas libras me quedan, a ver más trabajito, a ver qué esto. ¿Sabes qué te dice el Señor? El Señor te dice y me dice, lo que tú y yo debemos sembrar no está en esta tierra, no está en este mundo, está en los cielos. Lo que tú y yo sembremos aquí, materialmente aquí se quedará. Pero allá en los cielos, cuando tú y yo lleguemos a la presencia de Dios, entonces podremos, dice la palabra de Dios, tener ¿qué? Coronas, dice la palabra de Dios. Coronas. Pues una corona. No, esa es la interpretación nuestra, amado. Lo que Dios tiene preparado para sus hijos en este momento, usted y yo, ni siquiera dimensionamos la gloria y la presencia del Señor y lo que Dios tiene para sus hijos. Entonces, este mensaje final, amado, el encuentro con Dios me hace vivir una misión con el Señor. ¿Y cuál es la misión que Dios nos dejó? Ir y hacer discípulos. Estamos haciendo estrategias en este mes, en este año, y la gloria sea al Señor. Todo ha venido de Él, es de Él y para Él. ¿Cómo trata usted las encuestas? Los jóvenes, ¿cómo tratan ustedes las encuestas? No. ¿Cómo tratan las encuestas, iglesia? Porque todos estamos haciendo. No solamente ahorita que la familia ya y se acabó, ya, qué bueno que este mes. ¿Cómo tratamos esto que Dios nos está diciendo? Cuando conocemos al Señor, cuando descansamos en Él, esa buena noticia la tenemos que compartir. Dice la palabra de Dios que antes de ascender a los cielos, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Mateo. Ahora sí llegamos a Mateo. Mateo 28. ¿Cierto? Sí, 19. 28. La gran comisión. Amén. Y Jesús se acercó y les dijo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amén. Le hago una pregunta. ¿Cuánto dinero ha ganado este año o el año pasado? No me lo conteste, pero súmelo. Ahora le hago una pregunta. Ponga eso a un lado y colóquelo en la balanza. Al otro lado ponga cuántas vidas han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y ahora póngalo en la balanza. Y cuando lo ponemos en la balanza nos vamos a dar cuenta que lo que Dios nos ha dicho en la palabra no lo estamos haciendo. ¿Y por qué me decís Señor, Señor? ¿Dice la palabra de Dios o no? Lo vimos en la escuela de liderazgo. ¿Y por qué me decís Señor, Señor? Y no hacéis mi voluntad, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es más importante otras cosas. Amados, en estos tiempos
La salvación es individual. Bueno, en estos tiempos y siempre lo ha sido, pero lo que quiero decir que en estos tiempos usted y yo necesitamos tener firmeza en quien hemos creído, firmeza en el Señor. Yo le quiero invitar en esta mañana, ante todo, que la salvación sea algo que usted y yo cuidemos y atesoremos delante del Señor. Con Dios no podemos jugar, queridos hermanos. Y Él es un Dios de amor. Y Él no ha venido a juzgar, pero vendrá a juzgar. Y siendo un Dios de amor, también es juez. Y cuando Dios venga a juzgar, esto no es como cuando a nosotros nos pasa y que, pero vea, perdóneme, mire, que vea, tranquilo, bueno, siga. No, eso no dice el Señor en la palabra. Qué bueno que usted en este tiempo, ahora, usted y yo podamos decirle al Señor: Señor, yo no quiero vivir como aquellos que iban camino a Emaús. Yo quiero vivir como aquellos que vienen de Emaús camino a Jerusalén, donde hay fe, donde hay esperanza, donde yo sé quién es mi Dios, donde Él ha prometido venir. Y dice que Él ascendió a los cielos. Y cuando ascendió a los cielos, ¿qué pasó? Vinieron unos ángeles también. Vamos a leerlo para cerrar con él. Lucas capítulo 24 y vamos al 50, por favor. Dice la palabra de Dios: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo ¿a quién? A Dios. Póngase de pie, por favor, querido hermano.